Jorge Sánchez Cordero es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Recibió la medalla Gabino Barreda de la UNAM, así como la medalla de oro por el Gobierno de México. Es doctor en Derecho por la Universidad Panteón Assas en París, donde recibió mención honorífica, además de una felicitación especial del jurado, y también la medalla de plata Henri Capitan. Ha sido distinguido por el Estado francés, conforme a la Orden Nacional del Mérito como Caballero, por sus aportaciones al patrimonio cultural de la humanidad. Fue galardonado por la Academia Internacional de Derecho Comparado como comparatista distinguido y recibió la Medalla de Oro 2022, otorgada por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Es consultor emérito de la Cancillería Mexicana y miembro del Consejo de Dirección del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, donde también fue presidente de su Asamblea General, vicepresidente del Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Ciencias Jurídicas de la UNESCO, académico honorario de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia y director del Centro Mexicano de Derecho Uniforme. Notario público y prolífico autor y editor de numerosos libros traducidos a diversos idiomas, así como de múltiples artículos y ensayos publicados en revistas mexicanas y extranjeras. Entre sus obras recientes destacan Entre Escila y Caribdis, Infortunios y tragedias culturales, y Rupturas culturales, Los grandes desafíos, ensayos sobre patrimonio y derechos culturales en México y el mundo. Pues aquí estamos con don Jorge Sánchez Cordero. Bienvenido, estimadísimo. Yo, todo un gusto estar contigo y con tu auditorio. Es un enorme honor. Colega aquí de la Facultad de Derecho, Instituto de Jurídicas, egresado de la UNAM. Ya vieron su fantástica biografía. Medalla Gabino Barreda, el mejor estudiante en la licenciatura, ¿verdad? En la licenciatura y en esa época el gobierno federal otorgaba la medalla de oro al mejor estudiante de la nacional. Es la promoción 1973. Y a mí, el que era entonces secretario de Educación Pública, Bravo Abuja, fue el que me hizo la entrega de la medalla de oro. Pues qué lujo, Jorge, un hombre de grandes méritos y esfuerzos de todo tu gran carrera. Un privilegio, muchas gracias por estar aquí en tu casa. Muy honrado de estar contigo y con tu auditorio, John. Hay muchos temas que trabajas y que has publicado muy ampliamente en muchos idiomas. Recuerdo una vez me mandaste a la oficina un libro en chino, ¿no? Otro en ruso, en francés. ¿En cuántos idiomas has publicado? En chino mandarín tengo publicado 2. Quien es mi editor en Beijing es Cultural Express. Y en Japón, y voy por el tercer libro en japonés, mi editora es Nishida y mi editor es el señor Hidaka. O sea, son los que se han encargado de eso. Y publiqué también en árabe. La casa es la Merit House del Cairo. Muy interesante, digamos, interactuar con ellos. Y desde luego en ruso, en moscovita, hice la presentación en la Universidad de Moscú, que es la universidad más antigua de Moscú. Todavía es una universidad que viene desde el Imperio. Y he publicado también opúsculos en ruso-ucraniano, pero hace tiempo, antes de que se viniera totalmente este problema. Es ¿no? fascinante porque muchas veces los abogados nos tachan de ser un poco provincianos, ¿no? Los mexicanos, ¿no?, los forman en el derecho mexicano, estudiamos toda la carrera, 5 años. Sobre todo, de hecho, comparado tiene su papel, pero sobre todo uno estudia su sistema jurídico propio. Los franceses, el derecho francés; los estadounidenses, el derecho estadounidense. Tu mirada global es fascinante. ¿Qué es lo que has descubierto? ¿Hay más similitudes o más diferencias en los diferentes sistemas jurídicos? Esto requiere, John, de un gran esfuerzo. O sea, no es tan fácil interactuar con otras mentalidades. Ese es el tema. Yo creo que uno de los errores que se ha cometido muy serios en la metodología del derecho comparado, por ejemplo, es yo entiendo tu cultura a través de mi cultura. Claro. Eso es un error.
y nos ha llevado, obviamente, a errores metodológicos muy serios. Entonces, uno, digamos, partiendo de esa premisa, yo me he estado interesando en otras culturas y tratar de entender y tratar de hacerme entender y buscar las equivalencias funcionales, culturales, en otras sociedades. La China, por ejemplo, la japonesa, la rusa, moscovita, por ejemplo, el Islam, toda la región toda la cultura islámica, y en fin, digamos, la cultura europea es más cercana y digamos, la interacción con Europa y con los Estados Unidos todavía es mucho más sencilla, ¿no? Aún así, en los Estados Unidos, y tú mejor que yo lo sabes, John, generalmente se tiene uno que entender el problema de las mentalidades, ¿no? Ese es el tema. Entonces, y digamos, tratar de buscar, digamos, sobre todo en el derecho anglosajón, dónde queda la equivalencia. Eso se hace mucho ya en el ámbito internacional, de una forma metodológica, digamos, seria, tratando digamos, de hacernos entender entre todos. O sea, yo creo que había una Torre de Babel y es una de las posibilidades que se tienen desde el ángulo del derecho, fundamentalmente de que venzamos esa Torre de Babel y empecemos a comunicarnos ahora sí realmente entre los abogados. Las diferentes tradiciones jurídicas, típicamente los europeos entienden que está el derecho civil y el common law, ¿no? El derecho que viene más de los ingleses, que es más con base a la interpretación constante, los precedentes, los antecedentes, y el derecho civil continental, ¿no? Que más codificado, más romano. Pero hay muchas otras formas. Si ves el mundo entero, hay claro, 4, 5, 6, 7 o cuántos diferentes tipos de derecho ves tú. Déjame abundar en esto, es muy interesante. Yo me propuse, y cosa que pude hacer, uno de los grandes libros que se han escrito en la materia son los grandes sistemas de derecho comparado. Exacto. Escrito por un gran jurista francés que es René David, y coescrito también con Camille Geoffroy-Spinozzi, que fue mi directora de tesis en el doctorado en la Universidad de París. Entonces, ellos se encargaron de tratar de, digamos, de entender y agrupar a todos los sistemas de legalidad en diferentes familias. Ese es el gran mérito que tuvieron René David y Camille Geoffroy-Spinozzi. Ahora, eso nos da posibilidades fundamentalmente de empezarlos a entender, fundamentalmente entre ¿cuántas familias se ubicaron en general? Como 7 o 8 familias. 8. Ahora, y entonces ahí viene el tema. Generalmente cuando nosotros vamos, por ejemplo, a China, a la República Popular China, o al mismo Japón, o sea, te hablo un poquito de las sociedades distantes, la India, por ejemplo. Entonces, uno lee con una facilidad inercial, digamos, la letra de la ley, de black letter que le llaman en la cultura anglosajona, ¿no? Entonces, uno cree que ya entendió uno el derecho del país que concierne, ¿no? Y eso está totalmente equivocado. Ejemplo, República Popular China. Si uno lee, por ejemplo, la ley de contratos comerciales chinos, por ejemplo, y uno lee la letra de la ley, de black letter, cree uno que ya entendió cuál es la práctica contractual china, y eso es totalmente equivocado. Entonces, porque la aplicación del derecho en China es sustantivamente diferente fundamentalmente que en Occidente. Así es. Entonces, los chinos, por ejemplo, para permanecer en este rubro, los chinos se encargaron de hacer una ley contractual amistosa para Occidente. O sea, que quien lee la ley contractual para los contratos comerciales con China, es, en alguna forma, Occidente se siente muy cómodo con esa pero no es ley. O sea, no es una ley de ellos, es como una traducción, pero que tiene efecto de ley. Lo fueron acoplando, los hijos son muy hábiles, a los ojos occidentales. El problema grave es cómo se aplica.
La ley en China. Pero es como en México, ¿verdad? Absolutamente. Entonces, y ahí eso lleva a otro tema. El problema que nosotros hemos pensado como abogados ha sido la transposición de mecanismos de legalidad o de instituciones de un sistema jurídico a otro. Y creemos, equivocadamente, que va a provocar los mismos efectos sociales y jurídicos que en el país de origen. Nada más equivocado que eso. La aplicación, la transposición de mecanismos de legalidad, de instituciones, de un sistema a otro, puede producir efectos absolutamente inesperados. Absolutamente inesperados. Entonces, a veces se sorprenden los abogados. Bueno, pues lo único que hicimos fue si me permites la palabra, el trasplante. O sea, yo llamo, es la transposición, la migración de instituciones y de mecanismos de legalidad de una cultura que tiene su explicación y en muchas ocasiones está perfectamente enraizada, fuertemente enraizada en culturas diferentes, y tratar de hacer la transposición a otras culturas distintas a esa, provocan efectos totalmente inesperados. Entonces, los abogados hemos sido inerciales en eso, creemos que solucionamos. Un ejemplo, y con eso... Adelante, por favor. Es tan sencillo como lo siguiente. Por ejemplo, el Banco Mundial dice, bueno, hay que hacer una legislación comercial, por ejemplo, en una y otra y el sentido, y le sellan una matriz. Y con eso, ¿qué se va a provocar? ¿Riqueza? Bueno, no es que nos hemos tardado los mexicanos en tratar de reformar nuestras leyes mercantiles, porque con más en eso y en simple forma, no únicamente de redactar leyes mercantiles y aplicarlas en territorio mexicano, vamos a provocar automáticamente riqueza. Así no va. Así no va. Es claramente un error metodológico, un error cultural. Y por eso me interesé mucho en la recepción de culturas jurídicas. Ahí empieza mi debut fundamentalmente en materia cultural. O sea, de cómo, es decir, una de mis preocupaciones era qué mecanismos son los que desarrollan los países receptores de cultura jurídica en la, en la adaptación fundamentalmente de sistemas de legalidad que les son extraños. Y tengo múltiples ejemplos de esto. Sí, lo que estás haciendo es rompiendo con el eurocentrismo también jurídico, porque los europeos de los Estados Unidos creen que el Estado de Derecho les pertenece a ellos, ¿no? Y por medio de este tipo de informes del doing business, ¿no? Estás mencionando, ¿no? Del Banco Mundial, dicen, mira, si quieren nuestras inversiones, entonces tienen que moldar sus sistemas jurídicos para asegurar los derechos de propiedad y esquemas contractuales como nosotros lo tenemos. Pero lo que tú estás diciendo es que hay otras formas de entender el derecho de la justicia, que tenemos que mejor ponernos en los zapatos y generar una verdadera pluralidad jurídica. Eso es muy poderosa, porque una cosa es criticar a la falta de aplicación de la ley, ¿no? Aquí en México estamos muy acostumbrados a eso, ¿no? Una cosa es lo que dice la ley y lo que ocurre. Pero yo te escucho diciendo que va más allá de eso. No es que los chinos simplemente no aplican su ley, sino que su ley existe de otra manera, ¿no? Claro. Mira, deja ponerte en nuestro país un ejemplo que se me hace además muy ilustrativo, ¿no? El Código Civil de Oaxaca de 1828. México, digamos, los criollos mexicanos al momento de fundar este país, los padres de la fundación mexicana, de la nación mexicana, que se les hizo, en alguna forma se deslumbraron con el Código Civil francés, por ejemplo. Entonces, lo que hacen es traducir verbatim el Código Civil francés para el Estado de Oaxaca. Por eso se dice que Oaxaca es la cuna de codificación en América Latina. Bueno, mis comentarios son los siguientes. En la parte creativa del Código Civil de Oaxaca de 1828 son los errores de traducción.
Es la parte creativa. Bueno, yo me tomé el trabajo de irme a Oaxaca para ver en qué forma se había venido aplicando el Código Civil, digamos, verbal, Código Civil francés, traducido al español, en Oaxaca. ¿Cómo lo aplicaban los tribunales mexicanos, los tribunales de Oaxaca? No encontré un solo precedente. Un solo precedente. Entonces, lo que hace Juárez, cuando llega a ser gobernador, es que deroga al Código Civil de Oaxaca y, claro, le rinde homenajes, digamos, la pompa del 19 brilla por todo su esplendor, la catedral, pero lo tienes que derogar porque sencillamente nadie le entendía. Nadie le entendía. Entonces, no hay un solo precedente que se haya resuelto con base en la normativa del Código Civil de Oaxaca de 1828. Ahora, deja ponerte otro ejemplo, que está todavía más dramático. En la República Dominicana, en el momento en que se viene este suceso independentista en toda la región de América Latina, adoptan el Código Civil francés en francés y aplican en un país hispanoparlante el Código Civil en francés. Esto, mi conclusión en este caso, como lo puedo demostrar fundamentalmente aquí también en este país, es que el derecho se convirtió en un elemento de poder. Claro. Reservado para la élite y aplicado por la élite a toda la sociedad correspondiente. Esa es la explicación social que he tratado de dar fundamentalmente en esta primera gran, digamos, oleada, digamos, de adopción de legislaciones extranjeras en las Américas, en Latinoamérica, América Latina. Los ejemplos abundan por todos lados. ¿Y por qué México no es exitoso? Por ejemplo, ¿dónde está? Es decir, ¿por qué no fuimos exitosos ni influyentes en América Latina nosotros con nuestra legislación civil, por ejemplo? Pues es Andrés Bello, que fue tutor de Simón Bolívar, quiero decirte, digamos, venezolano, nacionalizado chileno. Entonces, Andrés Bello lo que hace es que sistematiza el derecho vigente en ese momento en toda la región de lo que eran antes las Indias. Y era un lenguaje que era perfectamente comprensible para toda América Latina. Entonces, el Código Bello empieza a tener una repercusión y una aceptación absoluta, fundamentalmente, en América Latina. Por todos lados se adoptaba el Código Bello, porque era un lenguaje que todo el mundo entendía. Eran preceptos de legalidad con los que todas las comunidades, las sociedades mexicanas estaban perfectamente familiarizadas. Por eso ¿y por qué los mexicanos no fuimos exitosos? Porque nosotros estuvimos muy atados fundamentalmente a la cultura. El XIX mexicano es un siglo francés, ¿no? Deslumbrados, y seguíamos deslumbrados por la cultura, digamos. Y teníamos el problema también federalista, en alguna forma, porque nosotros recurrimos a los Estados Unidos para adoptar el sistema constitucional de los Estados Unidos, que le valió. Sí, pero te voy a interrumpir, perdón, estimado Jorge, vamos a un breve corte y regresamos ahora con nuestro distinguidísimo invitado, Jorge Sánchez Cordero. No se vayan, unos 2 minutitos. Aquí seguimos con don Jorge Sánchez Cordero. Gracias nuestro amable público porque sigue con nosotros. Gracias, querido Jorge. Nos estabas llevando por un recorrido histórico de los sistemas jurídicos mexicanos. Decías que el siglo XIX era el siglo francés. El siglo francés. Pero después llega la revolución. Pero en materia constitucional, nosotros abrevamos mucho de los Estados Unidos. Es decir, que le valió la famosa frase a Fray Servando Teresa de Mier, que el federalismo en los Estados Unidos había unido lo que estaba desunido, y en México había desunido lo que estaba unido. Claro, nuestro federalismo muy sui generis, ¿no? Porque claro, al final de cuentas abreva del ejemplo estadounidense, pero hasta la fecha
totalmente coartado, en un centralismo. Claro. Ahora viene el 20 mexicano, después de la revolución. El 20 es aún, digamos, desde mi ángulo en la legislación, absolutamente inercial del 19, no cambia sustancialmente en los elementos básicos, hasta fines del 20, en donde viene el gran movimiento indigenista. Las reformas constitucionales en toda América Latina se deben al movimiento indigenista. Al movimiento indigenista son los grandes cambios constitucionales que están en materia en toda América Latina, ¿no? Y nosotros firmamos el Telecán, un tratado importante para el país, o sea, no hay discusión, le da una presencia al país en el ámbito internacional muy importante, y hacia atrás la importancia económica que tiene para México es significativa. Y viene después el TECMEC, con muchas complicaciones, digamos, de estricta legalidad, desde luego. Habría que leerlo, yo lo he leído varias veces el TECMEC, varias veces. Y aquí viene otra vez el problema de aculturación jurídica. Tú decías digamos, esta interacción de sistemas de legalidad entre digamos, la parte, es decir, el derecho estadounidense y el derecho mexicano, pues se da mucho, por ejemplo, en el TECMEC. En el TECMEC se da. Y quiero ponerte un ejemplo para no, digamos, permanecer un poco en abstracto, ¿no? En el TECMEC se incorpora una figura que se llama remedios. Deja explorar esto. Esto viene del derecho estadounidense que se llama remedy. El remedy tiene una connotación en el derecho estadounidense muy clara. En el problema que tenemos nosotros aquí en México es que el remedio, en tanto figura de legalidad, no existe. Entonces, es más, ni en el nombre fuimos creativos. Sería como resarcimiento o algo así, ¿no? Traducimos verbatim, remedy, lo que se les ocurrió en primera instancia traducirlo por remedio. Yo conozco muchos remedios, pero no conozco, pocos mecanismos de legalidad que se llaman remedios. Pero entonces esto es una imposición neocolonial de los términos estadounidenses sobre... Bueno, digamos, son efectos inerciales, obviamente. Hay una interacción muy importante, digamos, no hay duda en torno a esto. Y obviamente quien tiene la redacción fundamentalmente de TECMEC es un estadounidense que tiene el lápiz muy bien afilado, muy fino. Entonces, es decir, en perspectiva, yo lo que trato de destacar, John, es el problema de la interacción en sistemas de legalidad. ¿En qué forma hay estas inflexiones en uno y en otro sistema? Y quiero decirte lo que esto también rige de uno y otro lado de la frontera. No solamente digamos, del norte hacia el sur, sino que ha habido un movimiento importante del sur al norte. Ejemplos te lo puedo poner muchísimos. Tú puedes ver la legislación de herencias del estado de Texas, y es muy similar fundamentalmente de un corte esencialmente del derecho escrito, del derecho continental. ¿Y eso desde hace 200 años o recientemente? No, claro, viene en efecto inicial desde que Texas era territorio mexicano. Había, y esas instituciones se encuentran enraizadas fuertemente en la propia sociedad tejana. Pero sí el Tratado de Libre Comercio y luego el TEMEC sí implican un intercambio desigual, al final de cuentas. O sea, no es un diálogo pleno y horizontal entre tradiciones jurídicas, sino pesa el poder político-económico. Sí, aun cuando nuevamente insisto, en que la interacción es de ambos lados. Claro. Es de ambos lados. Yo he escrito mucho sobre la cultura migrante. La cultura migrante, es decir, el migrante es un portador de cultura natural. Y es un portador de cultura en ambos sentidos. O sea, el migrante la migración se hace hacia el país
huésped, hacia el país que hospeda, obviamente lleva una carga de un código cultural específico, Claro. y empieza, obviamente, a interactuar en las sociedades del país huésped, del país que hospeda. Pero viceversa, cuando el migrante regresa en alguna forma o interactúa, y ahora a través de estos medios de comunicación que han sido, cuyas repercusiones aún sociales, están todavía por ser perfectamente sistematizadas y estudiadas, han acercado a las sociedades. Y entonces, en materia cultural, por ejemplo, el migrante ya tiene la posibilidad de una interacción muy importante, mucho más intensa con el lugar de origen, ¿correcto? Y entonces es portador Claro. también de cultura, fundamentalmente, en torno al país de origen, ¿no? Entremos a ese tema de la cultura, porque ahí es donde has desplegado una creatividad intelectual, incluso de activista en esta materia, a favor de la diversidad cultural, el patrimonio cultural. Tú has públicamente mencionado varias veces que tenemos que recordar que español no es el idioma oficial de México, sino somos un país multicultural, y más a partir de estas reformas constitucionales gracias a la lucha indígena. Cuéntanos a la audiencia, a la comunidad de la UNAM, más sobre esta increíble diversidad cultural que tenemos y cómo esto se manifiesta jurídicamente, qué tenemos que hacer para defenderla y Bueno, protegerla. mira, ahí ha habido obviamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido una jurisprudencia ya muy clara. Yo he sostenido que es un modelo cultural jurisprudencial la que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Mucho que se ha recibido también por parte de la sociedad, de las culturas mexicanas, para ponerlo en plural, ¿no? De las diferentes culturas mexicanas. Había una recepción importante, fundamentalmente, de ese modelo cultural jurisprudencial que posteriormente adopta la Corte Mexicana también. La Corte Mexicana desarrolla en los últimos tiempos un modelo cultural muy propio, fundamentalmente, para la sociedad mexicana, ¿no? Ese es uno de los las grandes tesis jurisprudenciales que, digamos, yo diría que son tesis fundadoras, fundamentalmente, digamos, dentro del sistema mexicano. Entonces, entre de todas muchas vertientes que tiene la jurisprudencia de la Corte, está precisamente el respeto fundamentalmente a las lenguas vernaculares. Es un hecho muy claro. Por eso México no tiene como idioma oficial el español. Hay otros países de América Latina, por ejemplo Paraguay. Paraguay, el idioma oficial en el Paraguay es el español y el guaraní, por ejemplo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el quechua, por ejemplo, digamos, de otra forma en la región de la Andina Central, y nuestra Corte ha establecido mecanismos de legalidad enormemente importantes, jurisprudenciales, a efecto de que las comunidades, en este caso culturales mexicanas, pueden ser o no sociedades indígenas mexicanas, puedan tener una expresión fundamental en la propia jurisdicción y puedan tener una expresión realmente importante dentro de la propia jurisdicción. Yo creo que en donde más se ha avanzado, digamos, en la salvaguarda, digamos, del patrimonio cultural y material en este país, sin discusión, está en el ámbito jurisdiccional, no hay duda. Y no se limita solamente a la lengua, al idioma, sino también al maíz, a los diseños, ¿no? O sea, hay una riqueza cultural que pues existe, la protección en nuestras leyes de México, en lo internacional. ¿Y cómo nos ha ido en general en términos de esta defensa? ¿Qué tendríamos que mejorar en el marco jurídico o litigar? Bueno, mira, yo creo que el marco jurídico se ha explorado mucho. El problema es que en mi criterio, como viene, es que el sistema de legalidad mexicano pueda permear, digamos, hasta la base social. Claro. Ese es el tema. Ese es uno de los grandes problemas mexicanos. O sea, muchas ocasiones
digamos, el propio sistema de legalidad, que es un sistema de legalidad dominante, por ejemplo, no permea, en otro caso, hasta la base, digamos, a las propias comunidades, de tal suerte que las propias comunidades puedan hacer valer de alguna forma su derecho al acceso a la cultura, por ejemplo. Yo me he esmerado fundamentalmente en este ámbito y por eso, estamos dentro de la óptica esencialmente académica, coescribí un libro en mayatán. En mayatán, la mayatán es la lengua franca de las lenguas mayas. Entonces, ¿por qué? Pues primero porque me quiero dar a entender, fundamentalmente, no es decir, neutralizar el efecto dominante de una cultura hacia ellos, sino tratar de entender, no obligarlos a ellos a entenderme, sino que yo me esmere fundamentalmente a entenderlos. Y entonces, el centro de gravedad, obviamente, cambia sustancialmente. Entonces, en esta experiencia que tuve al coescribir fundamentalmente este libro en mayatán, que ha sido una aventura fascinante. ¿Cómo se llama el texto? ¿Cómo se llama el texto? La inextricable travesía del acceso a la cultura. Ajá. Entonces, tratando de entusiasmar, es decir, tratando de que esta arquitectura de legalidad que tenemos los mexicanos puede empezar a bajar hasta el cuerpo social a efecto de entusiasmar a las propias comunidades, digamos, de incorporar fundamentalmente en el ejercicio plenos de sus derechos. Es la única forma que se tiene. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es un trabajo etnográfico y un trabajo antropológico, mucho más de antropología jurídica también mucho, ¿no? Por ejemplo, el libro que te digo que escribí en mayatán es un libro esencialmente de antropología jurídica, ¿no? Estamos tratando de etnografía, que es la nueva tendencia en el propio derecho, ¿no? La antropología jurídica, o sea, no ver exactamente únicamente la letra de la ley, sino la letra de la ley y su aplicación, y hasta dar una explicación social en la aplicación de la ley. Aquí hemos tenido de invitado a Boaventura Sosa Santos, por ejemplo, ¿no? Los grandes sociólogos de derecho que justamente habla de la necesidad de romper con esta visión de dominación de la ley, ¿no? Es el caso que mencionas de Dominica Republicana, muy claro, que era solamente en francés, pero distancias tomadas es un poco cómo se desarrollaba la ley en todos los países y cómo seguimos viviéndolo, ¿no? Entonces ese es el esfuerzo para que realmente los derechos se ejerzan, ¿no? Desde abajo. Y es en ese ámbito cultural, es fascinante porque una cosa es el patrimonio de la humanidad material, ¿no? Que es lo que estamos acostumbrados típicamente, ¿no? Ciudad Universitaria es reconocido por la UNESCO, ¿no? Como un sitio de patrimonio mundial, ¿no? Teotihuacán también, edificios, estructuras, pero el patrimonio inmaterial, ¿no? Es igual o hasta más importante, esto del lenguaje, la cultura, la misma Constitución del 17, ¿no? Podría considerarse desde este esquema, ¿no? Esta hazaña histórica nuestra, o hasta dónde están los límites de ese concepto. Bueno, a ver, deja ponerte un ejemplo para darme a entender mejor, vamos, de digamos, esas tensiones culturales que existen en las propias sociedades, fundamentalmente en torno al patrimonio cultural. Me voy a referir a una jurisdicción que puede sonar muy lejana, pero el caso es muy emblemático. Ejemplo, tú citabas el patrimonio cultural de la humanidad. Bueno, hay una región en Kenia, que Kenia, como todo el mundo sabe, es un país africano, en donde el patrimonio cultural de la humanidad, según el Estado keniano, se declaró a la región de los Grandes Lagos, que es una región cultural natural, fundamentalmente del propio Estado keniano. El tema aquí es que las comunidades locales, las comunidades culturales locales, muchas indígenas de esas, desde luego, se fueron en queja a la Comisión Africana de Derechos Humanos, con la reivindicación clara de que esas tierras, esos lagos,
tenía un componente religioso muy importante. Claro. Y entonces, a quien le pertenecían esos lagos no era el propio Estado keniano, a pesar de haber sido declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad, sino que, en alguna forma, esas tierras, esas regiones de lagos, le pertenecían estrictamente a las comunidades asentadas fundamentalmente, dígase, comunidades indígenas, etcétera, dentro del Estado keniano. Entonces hay un conflicto, hay una tensión importante, digamos, dentro de la conceptualización. Pero aún más grave todavía, existe que en el ámbito internacional, entonces, por ejemplo, UNESCO, únicamente en la UNESCO hay la composición es muy clara, debutan estados nacionales, claro. como en otros organismos internacionales, por ejemplo, en la Organización Mundial de la Política Industrial, únicamente estados nacionales. Pero vienen la emergencia en nuevos actores en el ámbito internacional, por ejemplo, las comunidades indígenas. En donde Jorge, para seguir sobre esa línea, nos están llevando a corte. Regresamos en un minutito para continuar con esta fascinante exposición de pues, la historia mundial, la diversidad civilizatoria que tenemos en Tierra, planeta Tierra. No se vayan, te esperamos aquí de regreso en unos minutitos. Ya estamos de regreso con Jorge Sánchez Cordero. Muchas gracias, Jorge, por seguir con nosotros. Estabas exponiendo algo muy interesante. Uno cree que la UNESCO, y lo hace, ¿no?, defiende el patrimonio cultural, los monumentos históricos, frente al avasallamiento de la globalización financiera, capitalista, ¿no? Protege. Pero de repente este mismo conflicto se desdobla, porque protege al final de cuentas a lo que los estados-nación reconocen como suyos, y de repente eso los confronta con las comunidades, ¿no? El caso que estás mencionando. Y eso no hace más que reflexionar en torno a nuevos actores en el ámbito internacional. O sea, digamos, antes el derecho internacional lo conceptualizábamos como un derecho entre estados. Claro. Y ahora las cosas han cambiado sustancialmente. Hay nuevos actores. Las comunidades indígenas, por ejemplo, han sido enormemente militantes y reivindicantes, fundamentalmente, y con razón, por otra parte, ¿no?, en el ámbito internacional. Entonces tienes, digamos, un proceso evolutivo enormemente interesante, fundamentalmente debido a cultura, fundamentalmente. Por ejemplo, en la OMPI, que es la Organización Mundial de la Producción Industrial, también dominada fundamentalmente por propios estados, tienes el gran debate sobre la propiedad intelectual. Y entonces ahí tienes las reivindicaciones muy importantes de las propias comunidades indígenas, y los comunidades culturales en general, ¿no? Podemos concentrarnos en las indígenas, ¿no? Las indígenas, o sea, hay la Convención de la Biodiversidad, por ejemplo, contiene, digamos, salvaguardas muy importantes, digamos, en torno a la protección fundamentalmente de lo que se llama el conocimiento tradicional. Claro. Y entonces aquí hay digamos, una tensión muy seria en OMPI, por ejemplo, en el seno de OMPI, que ha tenido en alguna forma que abrir el espacio, porque solamente la reivindicación son cada vez más fuertes y los tonos empiezan a subir, entonces tiene que conducir fundamentalmente esas reivindicaciones. Entonces, ¿cómo concilias, por ejemplo, conocimiento tradicional fundamentalmente con propiedad industrial? Por ejemplo, hubo un caso recientemente, el Estado mexicano presentó alguna denuncia, no sé si fue en ese tribunal o otro, en contra de algunas empresas, Zara creo, que estaban pues fusilando, robando los diseños de los vestidos oaxaqueños, vendiéndolos, alegando su propiedad industrial y para comercializarlo. ¿Eso todavía sigue abierto? Los ejemplos se pueden multiplicar, no solamente en cuestión de textil, hay en este país, por ejemplo, para citarlo también concretamente, un caso importante, el pozol, que se llama el pozol yucateco. El reactivo del pozol yucateco es un reactivo antiamibiásico y además proteico. Entonces, vinieron gente de la Universidad de Minnesota, aislaron el reactivo del pozol, lo patentaron,
¿no? Y ahora lo está explotando una farmacéutica transnacional. Entonces, no solamente, o sea, no el problema textil, el problema, digamos, del consumo tradicional es mucho más vasto. ¿Hay algún litigio textil abierto en ese tema? O sea, ¿Perdón? las comunidades reclamando su parte de los necesariamente, ingresos. que yo sepa, no. No a mi conocimiento. Ahora, pero puedo citar muchos más ejemplos, fundamentalmente del territorio mexicano, en torno a esto, ¿no? Y no solamente en las Américas, digo en las Américas porque también con esto se comprenden las First Nations, por ejemplo, en los Estados Unidos o en el Canadá. Por ejemplo, bajo el Telecán, en un caso que también es digno de ser citado, una empresa canadiense recibe una concesión de explotación de una mina de oro al sur del estado de California, en los Estados Unidos. Entonces, vienen las reivindicaciones muy fuertes, cuestiones ecológicas, etcétera, pero voy a focalizar nada más en la cuestión cultural. Entonces, se instala el panel de arbitraje en términos del Telecán, y entonces el panel, o sea, el panel de arbitraje, es decir, el alegato que hace de alguna forma la diferencia en este caso, que es muy importante, es que la mina de oro estaba situada en tierras sagradas de las comunidades de las First Nations americanas, estadounidenses. Y entonces, bajo ese motivo, estaban totalmente impedidos de explotar esta mina en tierras sagradas. Esta comunidad indígena es parte del sur del estado de California y parte del norte de México, o sea, digamos, la parte de Sonora, ¿no? Entonces, ahí es cuando hay una interacción muy importante entre el comercio y la cultura, que en muchas ocasiones son narrativas excluyentes, pero no menos cierto es el hecho de que son narrativas trascendentes, fundamentalmente para la propia cultura. Había gustado mucho que este presidente hubiera sido un caso mexicano, ¿no? Digamos, porque hubiera sido un caso interesante. Nosotros tenemos aquí muchos temas, pero fue un caso propio de los Estados Unidos, ¿no? Y del Canadá. Luego tienes la contracara, ¿verdad? Estas grandes empresas farmacéuticas vienen y roban o se apropian de conocimiento milenario. Bueno, claro, pero la otra cara es que estas mismas empresas farmacéuticas, acabamos de vivir estos 2 años del COVID, ahí sí protegen como secreto industrial a la 10ª potencia sus fórmulas de las vacunas o de las de las inyecciones preventivas, las curas y las soluciones al COVID, ¿no? Entonces, tanto las vacunas como las curas son, eso sí, propiedad propia. Nunca funcionó este sistema desarrollado por la Organización Mundial de Salud para que se compartieran los patentes, ¿no? Se hiciera, ahora sí, patrimonio y propiedad del mundo entero, sus patentes. Entonces, ahí tienes un problema también del otro lado, ¿no? Bueno, claro, yo quiero hablarte abiertamente. Cuando vino el director general de la OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial de México, yo sí le hice un fuerte reclamo, porque una de las iniciativas mexicanas importantes, hay que destacar, que se llama COVAX. COVAX fracasó precisamente por la gran, el celo al extremo de las compañías farmacéuticas en la protección industrial. Ahora, nosotros lo estuvimos discutiendo, hay una cosa que se llama TRIPS en la Organización Mundial de Comercio, y TRIPS es una otra forma en medidas en emergencias sanitarias universales, por ejemplo, como fue el caso de COVID-19, no están protegidos fundamentalmente en torno a la propiedad industrial. Entonces, no obstante, la administración Biden, según te recordarás, la administración Biden, en alguna forma trató de que
COVAX, abrir un poco la explotación de las patentes, liberar las patentes para que se pudiera producir masivamente a nivel universal las vacunas, y con toda la fuerza que puede significar el Ejecutivo Federal en los Estados Unidos no pudo lograrlo. Entonces, los intereses comerciales son sencillamente enormes. Entonces, pues esto, llega a pensar el problema de esas tensiones tan grandes que existen entre el problema cultural y que fundamentalmente está vertebrado con el conocimiento tradicional y la propiedad intelectual. Ese es uno de los grandes temas que actualmente se están ventilando, digamos, a nivel universal. Hay una conciliación posible, ese es un tema que todo el mundo se pregunta, o hay una irreconciliación necesaria. Ese es el tema. ¿Y cuál de estos es el que va a poder prevalecer frente a uno de ¿Y otro? cómo generar una fuerza global, internacional, a favor de los derechos de la humanidad de las comunidades? Porque la mayoría de las instancias de integración regional o internacional son a favor de los patentes de las grandes empresas, aunque también están esos sistemas de derechos humanos, pero están por un equilibrio desfasado. Por eso te menciono que ya los grandes actores, o sea, los nuevos actores en el derecho internacional no necesariamente ya son estados. Sí. Y de luego, el OMPI, por ejemplo, que es la encargada de otra forma de vertebrar fundamentalmente toda la protección a salvaguarda de la propiedad industrial, pues tuvo que abrir fundamentalmente espacios muy importantes fundamentalmente de discusión en torno a la protección del conocimiento tradicional, ¿no? Ahora, hay casos positivos de éxito reciente. Por ejemplo, hace un par de años México logró que nos devolvieran unos 86 piezas prehispánicas que estaban en museos y en colecciones privadas, entiendo también en Europa, ¿no? Está el reclamo histórico siempre, ¿no? De los griegos que quieren que regresen del Museo de Londres a estas estatuas hermosas que irían en el Partenón. ¿Cómo vamos en ese tema? ¿Ya vamos avanzando? No necesariamente. Déjame retomar el tema del Partenón, por ejemplo, ¿no? Tú sabes que Grecia en ese momento era turca, o sea, estaba bajo el Imperio Otomano. Entonces, y el Partenón estaba, en el Partenón había un cuartel militar. Entonces, lo que hace el conde Elgin es sacar parte de los frisos del Partenón y llevarlos a Reino Unido. Elgin, yo tuve acceso al Firman, había un Firman, y el Firman era la orden del derecho otomano que autorizaba el retiro fundamentalmente de los propios mármoles. El tema, cuando llega Elgin a Reino Unido, él era embajador de la corona británica ante el Imperio Otomano. Y entonces, en la Cámara de los Comunes existe un juicio en contra de Elgin por prevaricación, por haberse prevalecido de su cargo como embajador y haber, precisamente con motivo de los mármoles, de haberlo sustraído. Porque Elgin además pagó de sus peculios fundamentalmente el transporte hacia Reino Unido. Bueno, entonces llegan, se hospedan en el British Museum, y entonces la historia ha sido una reivindicación constante entre Grecia y Reino Unido, y uno de los capítulos que realmente han permanecido en el anonimato, pero que es importante sacarlo también con motivo de la reivindicación de los mármoles Elgin, es que en la Segunda Guerra Mundial los británicos estaban muy interesados en el control del Mediterráneo en su parte este. Claro. Y Grecia era fundamental para ese caso. Entonces, la Cámara de los Comunes en Reino Unido sacó un decreto, entre los del cual se dice que se va a negociar con Grecia la restitución de los mármoles Elgin en contra de, con la contraprestación
el control del Mediterráneo, fundamentalmente en esa parte en la parte correspondiente que es a Grecia, que es fundamental. Como si los Estados Unidos dijeran, bueno, te volvemos Arizona, pero a cambio de que bombardeamos a Manzanillo, que quieren hacer ahora. Vamos, el asunto es histórico. Y después, pues la historia cambió, no se concretó solamente esto, pues los alemanes, los nazis invadieron Grecia, y ya se desarticuló fundamentalmente cualquier negociación que hubiera podido con Grecia, y en UNESCO se ha debatido muchísimo la restitución de los Margos de Selgin, y ahora empieza a cambiar mucho digamos, mentalidad. La reconcepción fundamentalmente en torno a los bienes culturales, porque la categoría estética de la originalidad es propia del 19, es cuando se agrega fundamentalmente. Porque están avisando que se nos acaba el programa, Jorge. Remata, por favor, sobre este tema. Bueno, ya con eso termino. Metaverso empieza a cambiar, digamos, la reconstrucción, porque puede situar la pieza, el penacho de Moctezuma, por llamarlo así, en territorio mexicano. Entonces ya la fisicalidad, la ubicación física del objeto ya no es tan importante. Empieza a cobrar una dimensión radicalmente diferente. Muy bien, querido Jorge. Pues nos queda muchísimo pendiente por seguir conversando. Enorme sabiduría nos compartes, querido Jorge. Te quiero agradecer muchísimo de parte de todo el equipo. Un gusto de compartir contigo y luego con tu auditorio, digamos, estas reflexiones un poco al azar y creo que ha sido el agrado de todos. Muy sistemáticos y aleccionantes. Muchísimas gracias, querido Jorge, y gracias a ustedes de nuestro muy amable público por acompañarnos este domingo en TV UNAM, y te esperamos de nuevo en 8 días aquí en tus diálogos por la democracia.